Después de este reconocimiento, ahora sí quiero invitarlos a que seamos parte de este panel de conversación, donde tenemos panelistas de verdad muy, muy importantes. Los voy a ir nombrando porque, bueno, vamos a tener expositores de distintos sectores. Mientras yo los voy nombrando para que ustedes sepan quiénes son, van a ir subiendo al escenario. En primer lugar, quiero invitar a la diputada, miembro de la Comisión Futuro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, Paula Labra. Le damos un fuerte aplauso, además diputada por la región del Maule. ¿Cómo está, diputada? Muy bienvenida, gracias por venir. Además que usted llegó muy temprano. Ha estado escuchando toda esta conversación. Por favor, tome asiento. Quiero también invitar acá al escenario a Sergio Rademacher, cofundador de Stealth Startup en inteligencia artificial, past president de AmCham y ex CEO de Microsoft Chile. Le damos un fuerte aplauso. ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto. Por favor, te invito al lado de la diputada. También quiero invitar al escenario a José Badía, que viene desde España. Él es asesor y experto en inteligencia artificial y ciberseguridad de la Unión Europea. Le damos un fuerte aplauso a José, que viene subiendo al escenario, por favor. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Además que tenemos que recordar que el proyecto de ley de inteligencia artificial que está avanzando en el Congreso es basado de alguna forma en la regulación europea. Entonces también vamos a conocer eso y por supuesto queremos hablar de los pros, de los contras, de cómo esto también va a ser muy importante asociado a la ciberseguridad, que es lo que hoy día nos convoca. Quiero invitar a Claudia Santa Ana, que es la directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad de Microsoft, a quien le damos un fuerte aplauso. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Te invito a sentarte también. Y finalmente quiero invitar a Juan Huechucura, que es el CISO de Aguas Andinas, que nuevamente nos acompaña aquí en el IAC, igual que el año pasado. ¿Cómo estás? Juan, un gusto verte. Por favor, te invito a tomar asiento. Bueno, yo me voy a sentar acá para hacer las preguntas. Recuerden que también tenemos un espacio para que ustedes puedan ir preguntando. Pero bueno, tenemos mucho que conversar. Voy a partir contigo, diputada Paula, además que tenemos harto que conversar sobre de qué manera encuentras que la propuesta legislativa sobre inteligencia artificial, que la hemos estado comentando, se integra también con las leyes vigentes que hay en Chile y además con esta ley que va a comenzar a regir el próximo año de la protección de los datos personales, que lo hemos estado también hoy día hablando recién con Daniel, y con la ley marco de ciberseguridad. Gracias, Andrea. Primero tengo que hacer dos disclaimers importantes. Todas las opiniones vertidas por la diputada Paula Labra son de exclusiva responsabilidad mía y no necesariamente lo que opina el Congreso y otros parlamentarios. Número uno. Bien. Y número dos, yo no soy experta en tecnología ni nada de esto, pero sí en lo legislativo. Así que voy a tratar de hablarle lo más sencillo y no con tanta terminología legislativa, pero dejando todo muy claro. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se integra esta ley que estamos tramitando en este momento en el Congreso, que regula la inteligencia artificial presentada por el Ejecutivo? ¿Cómo se integra, cómo se mezcla con la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad? Hay que tener claro que estas dos últimas leyes son marcos que tienen obligaciones y deberes, que son marcos que regulan y que son normativos, ¿cierto? Y esta ley de inteligencia artificial viene a ser lo mismo, un marco regulatorio con obligaciones y derechos. Respecto a la protección de datos personales y la ley de ciberseguridad, sabemos que vienen a resguardar cualquier tipo de vulnerabilidad a la información y en dos ámbitos distintos, por supuesto. La protección de datos personales busca resguardar la privacidad y la autonomía de las personas en base al tratamiento de sus datos personales. La ley de ciberseguridad viene a resguardar los servicios esenciales y los proveedores vitales, ¿cierto?, frente a vulnerabilidades de ciberataques o incidentes de ciberseguridad. Esta ley de inteligencia artificial se entrecruza en muchos puntos con ambas leyes.
Bajo mi punto de vista, no es lo correcto que la ley de inteligencia artificial también sea algo regulatorio, un marco normativo con obligaciones y deberes. Creo que también tiene que tener un equilibrio con resguardar derechos fundamentales, pero a la vez también fomentar el uso y desarrollo de inteligencia artificial, que ya hemos visto que puede ser una herramienta importante también para aportar en la ciberseguridad. ¿En qué puntos se mezclan? Que yo creo que puede ser un poco perjudicial. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en la gobernanza. Tenemos una múltiple institucionalidad que se mezcla con estas tres leyes, porque una considera a la ANSI, que ya estuvimos aquí con el director, otra se vincula también con la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales y además una multiplicidad de consejos asesores. Entonces, esto genera que exista confusión a quién se le tiene que reportar los incidentes en estas tres leyes distintas, generando esta confusión con estos tres regímenes distintos de reporte de incidentes y además lo que puede generar incluso duplicidad en las multas, porque todas estas leyes tienen incidentes, reporte de incidentes y multas asociadas. Otro punto muy importante, la ley de ciberseguridad tiene una clasificación taxativa muy clarísima de cuáles son las multas leves, gravísimas, y en la ley de inteligencia artificial hay definiciones ambiguas que no lo dejan tan claro. Entonces se genera este tipo de confusiones que creo que hay que armonizar estas tres normativas, ¿cierto? Bien lo dijo Andrea, la de protección de datos personales empieza a regir el próximo año, la de inteligencia artificial aún se está tramitando, volvió a la Comisión de Ciencia para que después vuelva a ser votado en la sala y luego tiene que pasar al Senado. ¿Y son algunas de esas observaciones que usted comentaba, diputada, de lo que también se está analizando para que pueda seguir avanzando en el Congreso? Mira, insisto que esto es mi responsabilidad lo que estoy opinando. Este es un proyecto que le interesa mucho al Ejecutivo sacarlo pronto y lo manifestó la exministra con la intención de ser pioneros. Por lo tanto, esto es una copia, o puedo decir que está fuertemente inspirado en la regulación de la Unión Europea y por ende se insiste en impulsarlo de esta manera y yo estoy proponiendo incorporar otros elementos que equilibren el uso y el desarrollo también de la inteligencia artificial, que ahí lo puedo explicar en otra pregunta. José, bueno, voy a aprovechar inmediatamente a hacerte la pregunta, ¿no? Como la diputada lo mencionó. Efectivamente, ¿cuáles son como los riesgos potenciales de convertir la ciberseguridad en un mero cumplimiento regulatorio, ¿no? De la ley de inteligencia artificial, en lugar también de enfocarla en combatir amenazas reales y emergentes? Y como decía la diputada, claro, está el proyecto de ley chileno está basado en todo el marco regulatorio de Europa. Bueno, muchas gracias por todo. Evidentemente, daría dos pasos o tres pasos atrás antes de responderte a la pregunta y lanzaría una pregunta abierta de qué es inteligencia artificial, ¿no? Estoy seguro que si pregunto a las diferentes personas de la audiencia, cada uno me respondería una cosa, ¿no? Antes de toda la proliferación de ChatGPT y demás, pues hablábamos de conjunción de datos, hablábamos de data scientists, hablábamos de una serie de cosas que forman parte ahora de la ciberseguridad y forman parte de la inteligencia artificial. En Europa hemos hecho pues los deberes en este sentido. Primero hablamos del GDPR, que soy consciente que Chile ha trabajado extensamente en colaboración con el GDPR. Y después hemos visto pues diferentes aprendizajes, hemos visto los diferentes situaciones y problemáticas de cómo podíamos dirimir eso a la sociedad. Y a principios de este año ha entrado en vigor la NIS 2, que creo que es importante para evitar pues, las problemáticas que tuvimos con el GDPR, ¿no? Evidentemente, la ciberseguridad es algo importante de nuestro día a día. Hay que saber diferenciar de qué tipos de legislación podemos meter en la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. Por decir, la pirámide que utilizamos en la Unión Europea, utilizamos lo que denominamos en primer lugar los modelos de riesgo sistemático, que, bueno, sin extenderme mucho, es aquellos a los que no podemos tener acceso y que pueden caer en sesgos, pueden caer en situaciones problemáticas para la sociedad. En el segundo punto de la pirámide está la mayoría de los modelos actuales, que son bueno, pues los aplicados, hemos visto en todas las ponencias hoy en día, ya no solo en ciberseguridad, sino en todos los departamentos de una empresa o de la sociedad. Y luego están los que están abiertos a toda la sociedad, ¿no?
creo que de forma jurídica tenemos que dar poder a tener acceso a esos datos y ser conscientes de que está utilizando inteligencia artificial. ¿Cuántos de vosotros habéis empezado a hablar con un chatbot en una página web y no sabéis si estáis hablando con una persona real o estáis hablando con un agente de IA? Es muy importante transmitir al ciudadano que realmente está hablando con una persona o está hablando con la inteligencia artificial. Y a partir de ahí viene la siguiente pregunta, que es cómo podemos transmitir eso a la sociedad y cómo podemos no penalizar la innovación, ¿no? Que eso es una pregunta que supongo que responderán mis José, compañeros. pero te quería preguntar cómo ha ido funcionando también la ley en Europa, ¿no? En este tiempo, y que siempre nos puede servir a nosotros como un termómetro para lo que pudiese pasar en Chile si es que se llega a aprobar. A ver, nosotros somos famosos por primero legislar y después empezar a innovar, ¿no? Pero creo que es necesario, con este rápido avance de la inteligencia artificial, crear unas normas, un entorno normativo. ¿Cómo podemos, yo creo que ayudar a los ciudadanos a innovar? Es intentar hacer una colaboración público-privada y establecer entornos seguros, ¿no? Nosotros nos hemos inventado un sandbox, que para los expertos de ciberseguridad nos gusta mucho, pero aplicado a la inteligencia artificial y de marco regulativo es súper interesante porque damos una herramienta que es totalmente gratuita para el ciudadano, donde podemos intentar, primero testear esos códigos, esos modelos, antes de sacarlos a la palestra. Y creo que es una herramienta interesante para decir, oye, voy a sacar esta empresa que está basada en inteligencia artificial, pero primero debo cumplir con los marcos regulatorios y bueno, pues nos está yendo bien en ese punto. Perfecto. Claudia, te quería preguntar a ti, ¿cómo crees tú que se articula la política con las normativas existentes sobre la protección de datos personales y también la ciberseguridad en Chile? La política un poco lo que especifica es que los sistemas que utilicen inteligencia artificial tienen que regirse o se articulen de alguna manera con la ley marco de ciberseguridad y con la ley de protección de datos personales, ¿no? Y ahí se separa un poco de, bueno, cuáles son las políticas que debemos que cumplir. Los sistemas se categorizan en distintos sistemas de riesgo, entonces cuando uno tiene una solución de inteligencia artificial, lo primero que se analiza es cuál es el riesgo de esa solución. No es lo mismo algo que efectivamente utilice datos personales, un triage de salud, algo que sea parte de la infraestructura crítica, a soluciones de inteligencia artificial que tengan un riesgo menor, ¿no? Y en función de eso, aquellas que son de alto riesgo, o sea, que pueden de alguna manera transgredir los derechos de las personas, son aquellas que se necesita o son reguladas por la ley marco de ciberseguridad y tienen que tener distintos cumplimientos a cómo se protege ese sistema, cómo se protege la salida de ese sistema, cómo aseguro que lo que estoy implementando tiene una gobernanza de datos que esté alineada a la ley de protección de datos personales. Y yo creo que es como aprender un poco lo que decía, aprender de lo que ya nos equivocamos, ¿no? No estuvo pensado desde el principio los temas de ciberseguridad, bueno, como ahora en estos proyectos de inteligencia artificial que además surgen en todas las áreas, o sea, todas las áreas, todas las empresas están viendo esto como un valor competitivo, como poder entregar nuevos productos, nuevas soluciones. Vamos a ir a una clínica y nos van a hacer un triage de salud que en vez de demorar 2 horas esperando en urgencia va a demorar 10 minutos. Y que lo que voy a tener es un doctor que va a estar haciendo el check de que efectivamente esto funciona o no funciona. Entonces lo están viendo como un valor diferencial. O sea, hay un valor diferenciador ahí. Se están pensando en nuevos productos, nuevos servicios. Y partamos del principio con la validación de que eso va a ser seguro para la sociedad. Estamos en un nivel de ataques y un nivel de crecimiento de la cantidad de ataques que tenemos por día, que es algo que tenemos que poner en la mesa para poder aplicar la inteligencia artificial y seguir avanzando en esta digitalización y en este país como inteligente. De todas maneras. Sergio, te quiero preguntar también sobre lo que comentaba Claudia, ¿no? O sea, ¿cómo puede América Latina aprovechar esta regulación de inteligencia artificial también como un habilitador de competitividad global, más allá de verla como una carga para las empresas, ¿no? Porque acá es como, ya las preguntas que hacía Daniel, hay como demasiado que avanzar todavía, pero al final es una oportunidad frente a lo que está pasando.
Ya. Bueno, ahora puedo hablar libremente, la Sí. verdad mis opiniones son mías 100%. Yo tengo una opinión un poco distinta en el tema de la regulación. Yo creo que es importante regular, pero creo que Chile tiene una tendencia sobre regular. Y creo que hay algunos escenarios en los cuales es crítico, y es cuando tiene que ir con la innovación. No existe país del mundo que uno pueda innovar por decreto. Se tienen que dar las condiciones. Y creo que en tecnologías de punta, como lo que está pasando hoy día con la inteligencia artificial, tenemos que dejar que las cosas fluyan. Evidentemente, de repente cae uno en la tentación y dice, bueno, es que lo quiero regular porque quiero prevenir que ocurran ciertas cosas. Hoy día tenemos un marco regulatorio que permite que la gente tenga accountability. Por ejemplo, un poco al punto que decía Claudia. A mí me encantaría que hoy día utilizáramos inteligencia artificial para reducir las filas en el sistema público de atención de salud. Hoy día la gente pasa meses esperando por tener una atención, tener un doctor. ¿Qué pasaría si tuviéramos hoy día tecnología, tuviéramos un agente que asista al doctor? Y que en vez de atender a 10 personas por día, bueno, dejando de lado el tema de las licencias médicas, pero se atiende a 5 personas por día o 15, pasa a 20, 40, 50, 100. Yo creo que estaríamos todos mucho más felices. Ahora, si ocurre que el doctor tomó una mala decisión producto del sistema de inteligencia artificial, el doctor sigue siendo responsable. No cambia eso. Entonces creo que caemos de repente en esta tendencia sobre regular y creo que justamente hay que hacer lo contrario. Creo que tenemos que dar las condiciones, tenemos que dar un buen ambiente para que sea la innovación, para que la gente, las organizaciones puedan experimentar y puedan probar. Y vamos viendo el límite, porque nunca ha ocurrido esto que la legislación, en países exitosos, la legislación vaya por delante y la innovación por detrás. Ahora, yo creo que en todo lo que es inteligencia artificial hay algunas cifras que son, y metiendo un poco también el tema de ciberseguridad y cómo esto puede ser una ventaja. Yo creo que lo primero que hay que reconocer que hoy día tenemos un tremendo desafío con la ciberseguridad es la inteligencia artificial, que es como de base, un poco como decía el director de la agencia. Hoy día 38% de las personas en las organizaciones están subiendo información crítica a sistemas de inteligencia artificial sin ningún tipo de permiso en las instituciones. 38%. 68% de las personas hoy día están utilizando, que tienen ChatGPT pagado, están usando sus suscripciones en las empresas. Entonces, los que tienen un poco más de ganas como yo, ¿se acordarán del Shadow de IT de hace algunos años atrás? Bueno, hoy día tenemos el Shadow de AI. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es que como las empresas están más atrás del punto de vista de adopción de tecnología, las personas están usando inteligencia artificial para mejorar su día a día. Y eso es una realidad. Y esto nos ha pasado muchas veces. Nos pasó el 2008 con los App Stores, si se acuerdan. En ese momento uno quería instalar un software en su PC y tenías que llamar al equipo de tecnología y se demoraban una semana si lo tenían en stock, tenían que comprarlo, se demoraban un mes y si no conocían el producto eran 3 meses. Y de repente salió el App Store, todos teníamos iPhone, Android, lo que ustedes quieran, y de repente uno se apretaba un botón e instalaba una aplicación. ¿Y qué es lo que ocurrió con tecnología? Lo veo como una amenaza. No, esto hay que bloquearlo. Hasta que el CEO de la compañía dijo, oye, ¿me podía explicar por qué yo instalo en 1 minuto y compro una aplicación instantánea con mi tarjeta de crédito y tú te demoráis 3 meses? Y eso pegó súper fuerte. Y eso al final, ¿qué es lo que obligó? Es que tuviera que cambiar la cadena de suministro, tuviera que cambiar el proceso de procurement, tuviera que cambiar los procesos de aprobación. Entonces creo que nosotros hoy día tenemos que avanzar en eso. Creo que tenemos que seguir innovando, creo que tenemos que seguir impulsando la inteligencia artificial. Y no hay que dejarse atrapar también por los miedos. De repente alguien me pregunta, bueno, pero ¿cómo tengo que, si quiero adoptar inteligencia artificial en mi empresa y quiero que sea de manera segura, ¿cómo lo hago? Bueno, lo primero es, tienes que mapear qué está usando la gente. Tienes que, como dicen en Instagram, ¿cómo es? Escuchamos pero no juzgamos. Si ustedes hacen un proceso de discovery con la herramienta que quieran, Microsoft, Google, AWS, Darktrace, lo que ustedes elijan, van a encontrar que, primero, la cantidad de plataformas de inteligencia artificial que están usando dentro de la empresa es brutal. Entre 5 a 10 veces más de las que ustedes pensaban. Y los usuarios lo van a usar porque la verdad la demanda está ahí y el incentivo está ahí. Y paso siguiente después de eso, tienen que tener una política. Y una política simple, no una política compleja. Tres elementos: información general, información, digamos, de la empresa, pero no sensible, información sensible. En lo primero, tienes que usar, que usen cualquier plataforma. En lo último, plataforma certificada. Pero creo que nos falta un enfoque bien práctico de repente para poder aterrizar esto y nos inmovilizamos justamente por los miedos que
que trae y no avanzamos en capturar todo el potencial. Sí, bueno, sobre eso te quiero preguntar, Juan, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en Aguas Andinas con lo que decía recién Sergio? Porque ahí hay dos puntos de vista. Uno es cómo se está abordando en la organización, ¿no?, estos temas regulatorios, por una parte, como también quizá hay un ordenamiento dentro de la organización para que los y las trabajadores estén, ¿no?, accediendo a la inteligencia artificial, pero sin exponer sus contraseñas o la información que es, ¿no?, privada o fidedigna dentro de la empresa, y sobre todo ustedes que son una compañía que es de importancia vital, o sea, distribuyen agua. Sí, bueno, ahí... No, a ver, ¿Aló? ahí sí, a ver. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, nosotros en general lo primero que trabajamos, y yo creo que debieran todos enfocarse en primero diseñar una política de inteligencia artificial. Dar la directriz a nivel corporativo de cómo se va a abordar este tema. Hablaban un poco de la regulación, que es un poco complejo trabajar innovación con regulación, pero pónganse en el caso que alguien implemente inteligencia artificial para suministrar el proceso de gas cloro dentro del proceso del agua. Si no hay regulación o control, Claro. nos envenenan a todos. Entonces hay procesos que deben ser regulados. No es porque el innovador dice necesito esta tecnología para implementarla acá, para sacar datos, ver mapas, etcétera, etcétera, no lo voy a regular. Tengo que regular, tengo que generar un marco donde va a jugar esto. Y aparte está el uso de datos personales. O sea, tenemos que mezclar hoy día, como comentaban, tienes la ley de delitos informáticos, ley de ciberseguridad, protección de datos e inteligencia artificial. ¿Cuál es la mezcla? El uso de inteligencia artificial, si no capacita a las personas, no concientiza, no evangeliza, no generas una cultura interna sobre el uso. Por ejemplo, nosotros trabajamos con Copilot a nivel corporativo, pero tampoco estamos sancionando a la gente que usa otro tipo de tecnología, sino que vamos y la educamos o tomamos ciertos controles para evitar que se filtren datos, porque al filtrarse un dato corporativo dentro de una inteligencia artificial es una fuga de información. Y eso, si lo llevamos a lo que es legal, obviamente implicaría multa a futuro con el tema de protección de datos si es un dato personal, si es un dato no autorizado para tratar, bajo cierta definición. Y si vamos más allá y decimos, ya, el administrador de base de datos filtró un plan completo sobre migración o sobre datos personales, eso cae dentro de la ley de delitos informáticos. ¿Quién tiene responsabilidad penal bajo la ley de delitos informáticos? El alto ejecutivo. Entonces, al final tenemos que nosotros como responsables de ciberseguridad tenemos que generar un gobierno. Así como generamos los gobiernos sobre la ISO 27001 o todo lo que es regulación, hoy día también existe el gobierno sobre inteligencia artificial. No esperemos que salga una ley para regularla. Hoy día nos encontramos con centros médicos que te gestionan la hora o te gestionan la atención con inteligencia artificial. ¿Ustedes han probado alguno ingresándole algún comando o pidiéndole alguna solicitud fuera de lo que es la gestión de la hora o la atención médica? Lo más probable es que el 20% de todas estas implementaciones te entreguen datos. Nosotros lo hemos hecho. Hemos visto, un compañero hace un poco tiempo atrás estaba solicitando ahora en un centro médico, le contesta una integración con ChatGPT, empezamos a preguntarle, nos generó phishing, nos generó código, todo. Llamamos a la persona del centro médico, no nos contestó. Le escribí a la directora por LinkedIn, 5 minutos, está deshabilitado. Entonces, si no hay un control, no lo regulamos nosotros, no generamos un gobierno, no concientizamos internamente, es complejo esto que avance tan rápido y no exista algo que nosotros estemos mirando, porque al final todo se enlaza, todas las leyes se enlazan entre sí. Y la responsabilidad no es solo tuya, sino que es del que subió el dato, es del ejecutivo, es del de ciberseguridad, es de compliance, porque no reguló, es del abogado. Y terminan todos dando explicaciones, girando en círculo, porque necesita una regulación. Entonces, como empresa, nosotros hoy día estamos potenciando ese tema, levantando los usos de inteligencia artificial, levantando tipos de integraciones que existen, porque hoy día también consideremos que a todos le llaman inteligencia artificial. O sea, aunque sea un chatbot súper ordinario, es inteligencia artificial. O sea, viene ya la respuesta predefinida, pero es inteligencia artificial. Y no, pues, o sea, veamos lo que es realmente y para qué nos sirve y qué podemos usar y qué provecho podemos sacar. O sea,
Hay empresas que integran inteligencia artificial por estar a la moda. Pensemos nosotros qué provecho le vamos a sacar a esto, cómo lo vamos a regular y cómo va a potenciar tanto al área que lo va a usar como a la organización. Que eso es bien importante. Gracias, Juan, por además contarles lo que están haciendo, que es súper importante, sobre todo una empresa, ¿no?, que entrega un servicio vital como es el agua. Quería preguntarte, Paula, es que lo que mencionaba Sergio y lo que hemos hablado también, de qué mecanismos también se deberían incorporar en esta ley de inteligencia artificial que también puedan equilibrar lo que es la protección de los derechos, la regulación, por supuesto, pero que también haya una flexibilidad para no limitar la adopción tecnológica. O sea, porque no se puede prohibir, porque si no, no se puede avanzar. ¿Ah? Y todas las empresas son distintas, los gobiernos corporativos también, los clientes que tienen esas empresas también son diferentes. Entonces, ¿cuál es la otra visión respecto a lo que se está legislando? Perfecto, Andrea. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Sergio y yo creo que esta ley viene un poco a responder a un pánico colectivo de mucha gente se va a quedar sin empleo, vamos a tener tantos problemas con la inteligencia artificial. Y mi mirada o mi propuesta es que no podemos regular esto en particular, sobre todo haciendo una copia de lo que está pasando con el AI Act en la Unión Europea, que ya ha demostrado que tiene problemas. El informe Draghi, que se emitió el año pasado, ya dice que esto genera problemas de competitividad. Incluso el mismo presidente Macron en Francia pidió que esto se flexibilizara. Por lo tanto, ¿por qué vamos a copiar algo en un país tan distinto a lo que es la Unión Europea que ya sabemos que tiene efectos negativos? Por lo tanto, mi visión es que se debe hacer una armonización legislativa, porque lo que hay que sancionar son los malos usos de la inteligencia artificial. Y eso se puede sancionar a través de la misma ley de ciberseguridad, de protección de datos personales, actualizándola, e incluso, si pensamos, el mismo Código Penal resguarda derechos fundamentales y por ese mismo lado se pueden considerar los malos usos de inteligencia artificial que perjudiquen. Volviendo a la pregunta específica, Andrea, ya que estamos tramitando esta ley, yo creo que hace falta mucho que tenga que ver con fomentar la innovación y el desarrollo. Y dentro de esto se podrían incorporar alternativas como subsidios, exenciones tributarias a las empresas que lo utilicen, también algún tipo de fomento a la creación de talento digital. También sandbox, que están considerados, pero sandbox con un foco fiscalizador en esta ley. Pero si no, deben ser enfocados en el fomento y el uso de la innovación en inteligencia artificial. Por lo tanto, la inteligencia artificial trae muchos beneficios a la sociedad, que creo que hacer una ley marco que viene a ser lo restrictivo y fiscalizador no es la vía correcta en este momento, sino que tiene que ser algo equilibrado que también fomente el uso y la innovación de inteligencia artificial en nuestro país. José, ¿cuál es tu opinión al respecto? Muy de acuerdo con la compañera. Al fin y al cabo, yo creo que cuando hablamos de regular pensamos en multas, ¿no? Sin embargo, un marco regulatorio va mucho más allá de eso. Es una hoja de ruta para todas las compañías, para todos los estados, para saber qué deben de hacer para llegar a un estado óptimo de seguridad en este aspecto, ¿no? Hablábamos antes de capacitación de los usuarios. Creo que es la base, ¿no?, de esta problemática. El marco regulatorio de la ley AI de Europa es precisamente que de forma periódica tengamos que enseñar a nuestros usuarios a que sepan cómo se deben utilizar este tipo de herramientas. También otra parte que creo que es bastante interesante es que las empresas están obligadas a auditarse de forma periódica y creo que es algo que todos tenemos en mente, pero no siempre lo atajamos. Hablábamos antes de cadenas de suministro. En Europa tuvimos un problema que afectó gravemente, justamente hace un año, además de un proveedor de seguridad que he visto algún representante por aquí, donde un fallo derivó en una caída global absoluta de muchos sistemas críticos, ya no solo aeropuertos o hospitales que vimos todos, sino tan simple como hacer un pago en cualquier tienda, ¿no? Entonces, tenemos una situación ahora mismo donde lamentablemente dependemos de la tecnología, con lo cual tenemos que llegar a un marco donde tanto innovación como regulación estemos cómodos, porque si no puede haber casuísticas de esta índole y creo que todos los países estamos yendo en la dirección adecuada, pero tenemos que saber cómo convivir con ellos
y creo que si podemos analizar todo lo que nos ha pasado y poder compartir las experiencias, llegaremos a un marco regulatorio común, bueno y respetable para todos. Gracias, José. Quiero aprovechar de preguntarte, Sergio, tengo varias preguntas, pero también ahondando un poco en lo que dice José, ¿cómo también la inteligencia artificial puede entregar o fortalecer más bien como la resiliencia digital de las organizaciones frente a estos ataques cada vez más automatizados, cada vez más inteligentes? Lo veíamos, ¿no?, con la información que entregaba Amazon Web Services, Google, Microsoft. Mi primer trabajo en la universidad, por allá del año 94, estaba estudiando ingeniería y trabajaba en la empresa de computación de la universidad. Y me metí en seguridad y era un desastre, porque al final uno tenía una cantidad de logs horrible, una cantidad de señales, etc. Fast forward 10, 20 años en el futuro, hasta la época actual, la dinámica sigue siendo la misma. Tienes una persona que está viendo millones de señales, de repente se le prenden, hoy día tienes luces, señales, dashboard, ¿no es cierto?, un poco más verde, rojo, amarillo, etc. Y la persona tiene que reaccionar. Y no ha cambiado la dinámica. Y los problemas es que desde que comienza un ataque hasta que realmente el atacante logra penetrar el objetivo pasan 30 minutos. Y una vez que entra un atacante, hasta que tú lo descubres, pasan 6 meses. Entonces todo es súper dinámico, rápido. Creo que ¿cuál es para los buenos, digamos, cuál es el potencial que tiene la inteligencia artificial? Te reduce la sobrecarga cognitiva. Y tienes hoy día, bueno, Microsoft es bien cercano a Microsoft, así que tienes hoy día como Security Copilot y otras plataformas también que lo que hacen es que reducen esa recarga cognitiva, de manera que la persona pueda tomar medidas mucho más eficientes. Eso es el punto de vista de los buenos. Así que eso, en resumen, nos va a ayudar a ser más fácil, menos complejo y el analista de seguridad va a tener una mucho mejor vida. Muy bien. El problema es desde el punto de vista de los malos, que hoy día nunca ha sido tan fácil en la historia crear un malware, nunca ha sido más fácil en la historia crear un excelente mail de phishing. Nunca ha sido tan fácil en la historia en hacer hiperpersonalización del phishing, que tú le puedes mandar un mail, pero tienes la bolsa de datos personal que investigue de tal persona y le puedes mandar a escala a cientos de miles de personas mail personalizados para que hagan clic. Y puedes hacer que si falló, que si no hicieron clic, que mejore. Entonces creo que es una herramienta, digamos, de doble filo. Pero esto igual que cuando uno compra un cuchillo en el supermercado. El cuchillo no es el malo. Lo puedes ocupar para cocinar o lo puedes hacer para hacer el mal. Gracias, Sergio. También tomando ese punto que tiene que ver con la desinformación, con la violencia digital, te quería preguntar, Claudia, ¿qué medidas contempla la política para combatir esto mediante las tecnologías de la IA? ¿Y cómo ves también esta temática? Porque, claro, una desinformación inmediatamente la asocia solamente como a las fake news de las redes sociales y estamos obviamente en la era de la manipulación de la información, pero esto va mucho más allá. O sea, acá estamos viendo un montón de casos, ya sea particulares, pero también a nivel empresarial, de engaño, de violencia, de sustracción de información, que también es parte de lo que es la ley marco de ciberseguridad. Sí, y ahí solo, o sea, hoy uno puede, realmente creo que lo mostraron en el ejemplo, como suplantar a alguien con inteligencia artificial generativa muy fácil. Y los atacantes están utilizando inteligencia artificial. Y inteligencia artificial generativa. Y cuando uno ve, uno dice, bueno, el ransomware por lejos es el ataque primordial y el que más vemos. El segundo es la desinformación. Y lo estamos viendo en ataques Estado-Nación y lo estamos viendo constantemente lo fácil que es generar contenido falso y difundir ese contenido falso de forma inteligente. Y lo mismo con la violencia, ¿no? Hay un montón de cosas que hemos visto ya, casos en Chile de cómo se utilizó la inteligencia artificial para atacar a alguien, para seguir a alguien, para vigilancia, para difusión de redes sociales. Entonces, lo que busca un poco, y es bastante indirectamente la acotación, pero es definir un uso ético de la inteligencia artificial y aparecen algunos casos que aparecen como casos inaceptables, ¿no? Entonces, no voy a utilizar y no se puede utilizar la inteligencia artificial para explotar vulnerabilidades de las personas, para generar de alguna manera un ataque dirigido personal a alguien o algo que afecte. Y si bien es una recomendación y queda como indirectamente de el uso que se le va a dar a los sistemas de inteligencia artificial,
aunque no sea algo legal, aunque no sea parte de una ley, en cualquier país y en cualquier organización donde yo quiera utilizar una herramienta tan potente, tengo que definir cómo la quiero utilizar, cuál es el lineamiento que quiero utilizar. Cuando yo voy a testear una solución de inteligencia artificial que voy a implementar, no sé, seguimos con el ejemplo de salud, ¿cómo me voy a asegurar de que esa solución sea inclusiva? ¿Cómo me voy a asegurar los datos con lo que se testeó, con lo que se entrenó el modelo, que tenga efectivamente el mismo resultado? ¿Cómo me voy a asegurar de que no puedan atacar e inferir ese resultado? ¿Cómo voy a generar una verificación humana, como decíamos en la academia? Que haya un doctor que efectivamente verifique el último resultado o el último diagnóstico. Entonces, sí tiene que existir un marco de alguna manera ético, de responsabilidades, de definición de responsabilidades, claro. Es importante, es fundamental, porque estamos hablando de una solución que no va a estar en si me genera una orden de compra o no me genera una orden de compra de forma inteligente. Estamos hablando de que vamos a utilizar la inteligencia artificial como un motor, como un agente, como algo que va a generar contenido, que va a tomar decisiones por mí, que va a decidir si se apaga la luz, si no se apaga la luz, si se corta, si se saliniza el agua, si se purifica el agua, si se genera energía, la forma en la que se va a hacer sustentabilidad. Se está pensando como una herramienta muy potente, lo decían por ahí, para disparar armas, para protegernos de otros países, para las Fuerzas Armadas. Es necesario que todas las organizaciones y los países tengan una definición de cómo se tiene que usar la inteligencia artificial, a mi parecer, por el riesgo de incorporarla en aquellos procesos, en aquellos sistemas que afectan a tantas personas, que son de carácter tan general, que tienen la capacidad de afectar a tantas personas al mismo tiempo. Súper, gracias, Claudia. Juan, ya para ir cerrando, además que tú eres como el caso como más exponencial Más de la parte práctica, y por eso te quería volver a preguntar. Tú mencionabas algunas cosas que comentaste en la pregunta anterior, pero finalmente, como, ¿qué desafíos también han estado enfrentando con la implementación de los controles de ciberseguridad, también con las soluciones con inteligencia artificial, cumpliendo con estas exigencias legales a nivel, bueno, todavía no está la ley, pero sí con la ley de ciberseguridad, que nos puedas contar? Bueno, mira, primero nosotros tenemos un controlador que es europeo, que se rige bajo la norma europea, francés. Entonces nos exige también cumplimiento sobre la regulación europea, ¿ya? Bajo ese contexto nosotros recibimos promedio al mes 200 millones de ataques. Ustedes saben de qué tipo, de todo. 200 y tú tienes millones. que separar la parte industrial de la parte IT. Para responder a 200 millones de ataques, o 100 millones, o 50 millones de ataques que recibes de manera mensual, y dependiendo del mes, sí, dependiendo de las fechas, cuando hay cortes o roturas de matriz, se disparan un poco más porque la gente por el descontento. ¿Qué significa eso? ¿Tienes capacidad económica para contratar un ejército para hacer análisis de todos esos registros de ataques? No, o sea, imposible. Entonces, con la ayuda de distintos tipos de soluciones, tú puedes generar un ecosistema de integración de las soluciones de inteligencia artificial para dar respuesta. Hoy en día yo te puedo decir que en algunos casos hemos llegado a 7 segundos de respuestas con ciertos patrones de ataque. Así como a nosotros nos atacan con inteligencia artificial, que tú te das cuenta que te mapean el segmento completo público, o tus páginas web, o tus servicios que están expuestos, te los listan en segundos. Tú identificas que el tal IP de tal lugar, ¡pum!, segundos. ¿Qué capacidad o qué persona tiene de hacerlo en segundos? ¿Y qué capacidad vas a tener tú para responder a ese ataque de segundos? Es un poco complejo. O sea, si tú lo ves, la persona que no quiere integrar soluciones, aunque diga, no, una caja no lo es todo. Sí, una caja no lo es todo, pero si esa caja te ayuda a generar y potenciar con inteligencia artificial las respuestas de ataque, créeme que vaya a dormir los fines de semana tranquilo, vaya a irte a tu casa, vaya a tener vacaciones tranquilo y no te van a estar llamando cuando estáis de vacaciones en el Caribe. No te van a estar llamando para que des respuesta o te estés conectando por un incidente. Entonces, sí ayuda, pero también un poco tenemos que hacer nosotros como responsables entender todo este ecosistema. La parte de seguridad de la información, la parte de ciberseguridad, los temas regulatorios y los temas de inteligencia artificial. O sea, nosotros tenemos que, a lo mejor no seamos expertos, porque nuestra labor es ciberseguridad,
pero debemos entender cómo se integra o cómo funciona, o los patrones de ataque, ¿vale? Y obviamente con estas tecnologías vaya a descansar un poco. No vaya a ser invencible, pero sí vaya a descansar un poco y vaya a tener cierto tipo de control sobre estos ataques. Juan, gracias. Yo quiero agradecerle a este panel súper interesante, a Paula, a Sergio, a José, a Claudia y a Juan. Un aplauso muy grande para ellos por todas sus experiencias, todo lo que nos compartieron, todas estas visiones. Por supuesto, lo que tenemos que hacer e implementar. Quiero invitar a Arnoldo a que pueda subir porque le queremos dar un presente a cada uno de ellos por estar acá hoy día con nosotros. Acá nuestras anfitrionas nos van a ayudar, por favor, para que pasen acá al escenario para entregarles a cada uno de ellos este regalito. Arnoldo, yo te lo voy pasando. A ver, ¿me ayudan por acá? Acá, para Juan. Arnoldo, ¿tú se lo das, por favor? A ver. Bueno. Claudia, un aplauso ahí para que también Gracias. José, a Sergio y a la diputada. Sí. Vamos a sacar una foto grupal antes que se bajen del escenario, por favor. Por acá para que pasen adelante de las sillas para que podamos sacar una foto oficial todos ahí con Arnoldo. Eso, ahí. Bueno, no tuvimos tiempo para hacer preguntas por Menti, pero bueno, me imagino que ya quedamos bastante claros, muy interesante estas visiones con grandes expositores en distintos ámbitos de sus experticias. Un aplauso muy grande para este panel. Los invito a bajar del escenario. Gracias, Juan, José. Gracias Sergio, Claudia. A la diputada también.